Buenos días. Mi nombre es Brian Santiago Correa Ramírez y junto con mi compañero Julio César Castro Pardo presentaremos a ustedes el estudio de caso titulado Análisis de transformación digital y diversificación estratégica de un editorial colombiano hacia contenidos multiplataforma. Este trabajo se desarrolla en el marco de la asignatura Análisis de casos de la Maestría en Arquitectura de Software del Politécnico Gran Colombiano. La presentación resume el problema estudiado, la pregunta de investigación, el diseño metodológico, el instrumento utilizado, el análisis de los datos, los principales hallazgos y la alternativa estratégica propuesta. El eje del trabajo es entender cómo un diario tradicional puede tomar decisiones frente a la transformación digital, no solo desde tecnología, sino desde los datos, las capacidades organizacionales y la sostenibilidad del modelo de negocio. El caso corresponde a un diario editorial colombiano con una trayectoria consolidada en medios impresos. Su modelo de negocio siempre se ha apoyado históricamente en dos fuentes principales: la circulación de ejemplares físicos y la venta de pauta publicitaria tradicional. Este tipo de organización representa un caso interesante para el análisis porque enfrenta una tensión común en muchas empresas tradicionales. Tiene una marca reconocida, experiencia editorial y conocimiento del mercado, pero al mismo tiempo opera en un entorno donde los hábitos de consumo de información han cambiado. Desde la perspectiva del estudio del caso, siguiendo a Jean, este tipo de fenómeno resulta pertinente porque permite analizar un problema organizacional complejo dentro de su contexto real. No se trata de aislar una sola variable, sino de comprender cómo interactúan factores de mercado, tecnología, capacidades internas, riesgos y decisiones estratégicas. El problema central se relaciona con la pérdida de la sostenibilidad del modelo impreso y con la dificultad de convertir la audiencia digital en ingresos. Las cifras del caso muestran la tensión. La circulación promedio diaria pasó de 85.000 a 58.000 ejemplares, lo que representa una reducción aproximada del 31.8%. Los ingresos por pauta impresa disminuyeron 28%, mientras que los costos de impresión y distribución aumentaron un 18%. Al mismo tiempo que esto pasaba, los indicadores digitales mostraron crecimiento. Los usuarios únicos mensuales pasaron de 420.000 a 610.000 y las interacciones en redes sociales crecieron de 38.000 a 91.000. Sin embargo, los ingresos digitales solo representan el 14% del total. Desde el punto de vista analítico, esto muestra una brecha. El diario está ganando audiencia digital, pero todavía no logra monetizarla de forma suficiente. Por eso el problema no es únicamente tecnológico, también es comercial, organizacional y estratégico. La pregunta de investigación de este caso fue: ¿qué factores estratégicos, tecnológicos, organizacionales, financieros y de mercado inciden en la transformación digital de un diario editorial colombiano y en su decisión de diversificar el modelo de negocio hacia contenidos multiplataforma? Esta pregunta tiene un carácter explicativo e interpretativo. No busca medir una relación causal estadística, sino comprender qué dimensiones influyen en la decisión estratégica de la organización. El objetivo general fue analizar estos factores a partir de datos cualitativos y métricas de desempeño empresarial, con el fin de identificar una alternativa estratégica viable para la diversificación del diario. Los objetivos específicos se orientaron a caracterizar el contexto empresarial, organizar y preprocesar la información recolectada, codificar las respuestas de los participantes, identificar patrones en los datos y valorar las alternativas estratégicas disponibles para la organización. El diseño metodológico corresponde a un estudio de caso con enfoque principalmente cualitativo, complementado con estadística descriptiva. Se puede entender como un diseño cualitativo con apoyo mixto descriptivo, porque combina entrevistas semiestructuradas con métricas empresariales del caso. La parte cualitativa permitió interpretar percepciones, argumentos y valoraciones de actores estratégicos. Esto se relaciona mucho con los planteamientos de Creswell y Creswell sobre la utilidad del enfoque cualitativo para comprender significados y experiencias dentro de un contexto específico. La parte descriptiva permitió contextualizar el problema mediante datos como circulación impresa, pauta, costos, usuarios digitales, interacciones e ingresos digitales.
Estas métricas no se usaron para inferencia estadística, sino para apoyar la interpretación del caso. El proyecto incluyó tres momentos: la descripción del conjunto de los datos, el preprocesamiento de la información y el análisis de los mismos mediante codificación temática y análisis de contenido. El tipo de estudio fue un estudio de caso empresarial. La muestra fue intencional, no probabilística, porque se seleccionaron participantes con conocimiento directo sobre la situación del diario y su toma de decisiones. El instrumento principal fue la entrevista semiestructurada. Perdón. Este tipo de instrumentos combina una guía común de preguntas con la flexibilidad, perdón, para profundizar en respuestas relevantes. Es útil cuando se quiere comparar respuestas entre participantes, pero también captar matices y argumentos que podrían no aparecer en una encuesta cerrada. Se entrevistaron 6 perfiles estratégicos: dirección general, dirección editorial, área comercial, área financiera, área tecnológica y planeación estratégica. La elección de estos perfiles permitió cubrir diferentes dimensiones del problema: visión estratégica, producción editorial, monetización, restricciones financieras, capacidad tecnológica y una ruta futura de la organización. Además, el instrumento fue revisado frente a la pregunta de investigación, los objetivos y las categorías de los análisis, para asegurar que las preguntas fueran pertinentes y no quedaran desconectadas del caso. Para las categorías de análisis, organizamos la información y definimos 6 categorías de análisis: entorno competitivo, transformación tecnológica, capacidades organizacionales, riesgos estratégicos, oportunidades de crecimiento y decisión estratégica. Estas categorías no surgieron de forma arbitraria, se apoyaron en referentes teóricos. El entorno competitivo se relaciona con Porter y el análisis de las fuerzas del mercado. La transformación tecnológica se apoya con Westerman, Bonnet y McAfee, quienes entienden la transformación digital como un cambio en procesos, modelos de negocio y creación de valor. Las capacidades organizacionales se relacionan con Tisch y el concepto de capacidades dinámicas, es decir, la habilidad de una organización para adaptarse, reorganizar sus recursos y responder a entornos cambiantes, eh, con los riesgos estratégicos que se vinculan con Kotter y la gestión del cambio organizacional. Estas categorías nos sirvieron para construir la matriz de codificación y para mantener la trazabilidad entre teoría, instrumento, datos y resultado. El análisis de datos se realizó mediante análisis de contenido cualitativo y codificación temática. Primero, se organizaron las respuestas por participante, área funcional y sección de la entrevista. Luego, se seleccionaron fragmentos representativos relacionados con el problema de investigación. Cada fragmento fue ubicado en una categoría principal y se le asignó un código. Después hicimos un conteo de menciones por categoría. Este conteo no tuvo un propósito estadístico inferencial, sino descriptivo e interpretativo. Sirvió para identificar qué temas aparecieron con mayor frecuencia y cuáles tuvieron mayor peso en el discurso de los participantes. También se compararon las métricas empresariales entre un periodo base y uno reciente. Permitió cruzar percepciones cualitativas con datos del desempeño, editorial y digital. Los resultados muestran que la categoría con mayor frecuencia fue transformación tecnológica, con 14 menciones, equivalente al 23% del estudio. Le siguió un entorno competitivo con 12 menciones, capacidades organizacionales con 11 y riesgos estratégicos con 10. Esto nos indica que los actores estratégicos perciben el problema principalmente desde los cambios tecnológicos y las presiones del mercado. Mas, sin embargo, las categorías de capacidades organizacionales y riesgos estratégicos también tuvieron un peso alto, lo que confirma que la solución no puede o no debe ser únicamente abrir más canales digitales. El análisis nos permite ver que el diario necesita fortalecer sus capacidades internas antes de escalar una estrategia multiplataforma. En especial, aparecen aspectos como aspectos críticos: la analítica de audiencias, la monetización digital, la formación de equipos y la adaptación comercial.
Los hallazgos los resumimos en tres ideas principales. La primera es que el modelo impreso aún conserva valor. La marca, la trayectoria y la experiencia editorial siguen siendo activos importantes, pero sin embargo, estos activos ya no garantizan la sostenibilidad por sí solos. La segunda es que existe crecimiento digital, pero con baja monetización. El diario tiene más usuarios e interacciones, pero los ingresos digitales solo representan el 14% del total, y esta es una brecha clave del caso. La tercera es que la transformación digital requiere capacidades internas. No basta con producir contenido. Necesitamos medir audiencias, segmentar públicos, diseñar productos digitales, formar equipos y conectar los datos con decisiones comerciales. Estos hallazgos muestran que el reto principal no es abandonar el impreso de inmediato, sino construir una transición ordenada. A partir del análisis, valoramos tres rutas estratégicas en este proyecto. Mantener exclusivamente el modelo impreso, avanzar hacia una diversificación inmediata o implementar una diversificación gradual y transitiva hacia contenidos multiplataforma. Para mantener solo el modelo impreso, esto reduce la inversión inmediata, pero aumenta el riesgo de rezago competitivo. La diversificación inmediata puede parecer atractiva, pero acelera la presencia digital, porque acelera la presencia digital más bien, pero también exige ciertos recursos tecnológicos, financieros y humanos que la organización aún necesita o aún debe fortalecer. Por eso, la alternativa más coherente es una diversificación gradual y transitiva. Esta ruta nos permitirá aprovechar fortalezas editoriales del diario, reducir la dependencia del impreso y desarrollar capacidades digitales de forma progresiva. Desde la arquitectura de software, esta decisión implica que las soluciones tecnológicas deben priorizarse según el problema del negocio. En este caso nuestro, las primeras soluciones las vamos a orientar a analítica de audiencias, gestión de contenidos, medición comercial y productos digitales monetizables. Como conclusión, la transformación digital de este diario debe entenderse como una decisión de estratégica integral. La tecnología es un habilitador, mas no reemplaza el análisis del negocio, de los datos, de las capacidades internas y del entorno competitivo. El principal aporte del estudio es convertir entrevistas y métricas empresariales en criterios para toma de decisiones. El análisis nos permitió identificar que las prioridades son monetización digital, analítica de audiencias, formación de equipos y modernización tecnológica gradual. Como posible solución, se propone una ruta de diversificación progresiva hacia contenidos multiplataforma. Esta ruta debe comenzar con acciones de bajo riesgo y alto impacto, medir mejor audiencias, diseñar productos, capacitar equipos y evaluar resultados antes de cualquier escalada. La reflexión final es que en la arquitectura de software, una solución tecnológica debe nacer de un problema muy bien comprendido. Antes de diseñar plataformas o sistemas, es necesario entender qué necesita la organización, qué datos tiene, qué capacidades posee y qué decisión estratégica busca soportar. Muchas gracias.